Muy buenas tardes, bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración número 91. Fíjense, podríamos estar hablando horas y horas de San Francisco de Asís, porque es uno de los santos cuya vida, cuyas enseñanzas están en el corazón mismo de la Iglesia, incluso de aquellas personas de muchas que, lejanas a la práctica de la fe, ven en San Francisco una persona grande, de los más grandes de la historia de la humanidad. Pero la presentación de hoy no la vamos a ceñir solamente a unos datos o a unas fechas. Sabemos que San Francisco de Asís nace en 1182 y muere el 3 de octubre de 1226, que fue un santo italiano, diácono, conocido como el Padre Francisco y fundador de la Orden Franciscana, de una segunda orden conocida como las Hermanas Clarisas, de una tercera conocida como una orden seglar y que destaca como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la historia de la cristiandad. Pero para presentar estas pinceladas a San Francisco de Asís, vamos a seleccionar como 3 apelativos que se nos queden en la memoria. Francisco, el hermano universal; Francisco, el pobrecillo alegre; Francisco, el Cristo de la Edad Media. El hermano universal, porque la espiritualidad franciscana hunde sus raíces en la misma vida de Francisco, que hasta los animales los consideraba hermanos y a todas las criaturas. Pobrecillo alegre, porque pocas cosas hicieron falta a Francisco y a sus seguidores para ir siempre por delante con la sonrisa en los labios. Allá donde hay un franciscano hay alegría. El espíritu franciscano o es alegre o no es espíritu franciscano. Y se le llamaba también el Cristo de la Edad Media o el otro Cristo, porque su vida y en su vida se asemejó a la de Jesús hasta la radicalidad. Uno de los grandes regalos que ha hecho Dios a la humanidad. Y un regalo es también hoy la presencia de una franciscana de nuestra diócesis, en Toledo. De todas las ramas y de todos los caracteres hemos tenido, masculina y femenina, de vida activa y vida contemplativa. Pero hoy viene a darnos su testimonio Sor Encarna, religiosa franciscana, hija de la Misericordia. Ella nos explicará el origen de su orden. Yo solo puedo decir que los pueblos de La Mancha no serían igual sin los colegios, sin las inyecciones, sin las vacunas, sin las catequesis, sin la atención a las parroquias, sin el cuidado espiritual de los enfermos, sin la atención a los pobres, que las hijas franciscanas, hijas de la Misericordia, han llevado a cabo y siguen llevando todavía en nuestros pueblos. A nuestros pueblos les faltaría mucha labor por hacer si ellas no hubieran estado presentes. Las calles y las casas de muchos pueblos de la Mancha toledana y conquense han sido testigos de su entrega, de su amor y su labor. Y estamos perpetuamente agradecidos a estas hijas de Francisco de Asís que han llevado y siguen llevando su obra a nuestras vidas. Escuchamos la catequesis de hoy. Aprender a orar orando. Ese es el objetivo principal de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Un día le dijeron a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. Y les enseñó el Padre Nuestro. Y les dijo muchísimas de las realidades que tiene uno que vivir para orar, para entrar en sintonía con Jesús. Y a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres que se han caracterizado porque sin una profunda vida interior de relación con Jesús no podrían haber hecho lo que han hecho. En este sentido, mirando al corazón eucarístico de Jesús, que está aquí presente y vivo. Por eso hemos querido hacer todas las catequesis de la oración, todas hemos querido hacerlas precisamente desde esta capilla de la adoración perpetua. Y como decía el delegado episcopal de espiritualidad, hoy presentamos sobre todo la espiritualidad de San Francisco, pero vivida a través de don Gabriel Mariano Rivas y también de la Madre Concepción de San José, que son hermanos. Y ellos fundan una congregación, un instituto religioso que se llama Hermanas Franciscanas de las Hijas de la Misericordia. Hermanas Franciscanas de las Hijas de la Misericordia, que yo me las encontré en un pueblecito de Las Hurdes, probablemente uno de los pueblos más pequeños de España, o de los pueblos más pequeños. No llegaríamos a estar ni 15 personas viviendo.
tenían misa solamente los domingos, y allí en una preciosa, que había sido antes capilla, había sido antes una casa parroquial, allí vivían las hermanas franciscanas realizando una labor maravillosa. A mí me encantaron, me cautivaron, ¿no? Yo siempre digo que no es la grandeza de estas mujeres de la vida consagrada, de la vida religiosa, no es lo que hacen, porque probablemente la mayoría de las cosas que hacen las pueden hacer también otras personas. Dan catequesis, pues puede haber catequista, enseñan en un colegio como tienen ellas, pueden también los laicos ser grandes profesores, incluso evangelizar con más o menos fervor. Pero lo que es una religiosa, una consagrada, una hermana franciscana, hija de la misericordia, es una mujer que es una filigrana de Dios, una filigrana de Dios, por su entrega, por su generosidad. Cuando leía la vida de sus dos fundadores, dos hermanos de Palma de Mallorca, dos hermanos cautivados por la espiritualidad de San Francisco, pero curiosamente muy parecido al Papa actual, Papa Francisco, porque él lo que quería era sobre todo ser jesuita. Tenía una gran ilusión y una gran esperanza de ser jesuita. Lo que le fascinaba era la compañía de Jesús. Sin embargo, luego su espiritualidad, como el Papa Francisco, pues también le cautivó Francisco de Asís. Y al final acabó triunfando en él toda una espiritualidad que le lleva a ser padre fundador junto con su hermana, la Madre Concepción de San José, llegan a fundar esta preciosa fundación, congregación de hermanas franciscanas de las Hijas de la Misericordia. Mirad, yo siempre digo que para conocer a una persona hay que amarla, y para amarla hay que conocerla también. Es lo que ocurre en la oración. Cuando la oración descubrimos que es estar con Jesús, trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Cuando sabemos que en la oración se nos va metiendo hasta los huesos el amor de Jesús, pues uno está con Él. No importa que pase el tiempo, no importa que uno se aburra. Siempre hemos dicho que la primera clave de toda oración es caer en la cuenta de la presencia de Dios. Claro, si tú vas a una casa y abres la casa y todavía no sabes si ha llegado o está el amo de la casa, pues probablemente no podrás tener una conversación con él, ni podrás tener un encuentro con él. Lo primero es saber que está, caer en la cuenta de su presencia, ¿no? Después vendrá invocar al Espíritu Santo, después vendrá leer la palabra de Dios, meditarla, después vendrá darle gracias, como hacen los salmos, pedirle perdón, pedirle ayuda, lo que han vivido los santos. Estos dos hermanos de Palma de Mallorca, que viven y fundan la congregación en el 1856, es decir, en un siglo XIX, convulso, difícil, tan complicado como el nuestro o más. Gente que piensa que solamente nosotros los cristianos o la gente de hoy vive en un mundo difícil, complicado. El mundo siempre ha sido difícil y complicado y siempre ha sido a veces inhóspito para los cristianos, sobre todo aquellos que quieren vivir con coherencia la fe. Pero también es verdad que son lo que Dios nos ha dado porque son los mejores tiempos para nosotros, para que crezcamos en santidad, para que crezcamos por dentro, para que luego podamos servir al Señor con fuera. Por eso el gran San Agustín decía, no hay tiempos buenos ni tiempos malos, existen los tiempos que a cada uno le toca vivir y tiene que ser santo en este tiempo. A mí qué me importa que hace 4 siglos estuviese esto mejor, 4 siglos, que habrá que demostrar si era así. ¿Y qué me importa a mí que dentro de otros 4 siglos esté esto mejor? Que habrá que verlo, ¿no? Yo cuando voy a Tierra Santa, cuando voy a Jerusalén, siempre recuerdo cuando entró en Saladino, allí en Jerusalén, que a toda costa el que venía con él le dijo, tiene que abrir las 2 puertas del templo. Y le dijo Saladino, no, las 2 puertas no, con una basta, porque solo hay un cristiano en Jerusalén. Y en efecto era verdad,
Solo había un cristiano en Jerusalén en aquellos momentos. Ahora hay muchos más, claro. O sea, que ahora mismo nosotros tenemos que descubrir como que el tiempo que vivimos es un tiempo de gracia. Por eso yo voy a hacer como 3 apartados para hablar de la espiritualidad, de cómo oraban estos 2 santos, don Gabriel Mariano, no están todavía canonizados por la Iglesia, y la Madre Concepción, sobre todo el que impulsa esta, podríamos decir que él, al ser varón, al ser hombre, tiene esa intuición y ella y las que están, las primeras, viven esta espiritualidad que él transmite. Espiritualidad que tiene que haber 3 cosas en este hombre. Luego el testimonio de la hermana nos lo dirá, en la cual, como nos decía muy bien Jesús en la presentación, han hecho una labor magnífica en la querida Mancha, que estoy yo ahora precisamente en estos momentos haciendo la visita pastoral y que me encanta, transparente como su gente y hermosísima como toda el corazón de todos los manchegos y manchegas. Yo pondría 3 palabras. La primera que yo pondría sería, fijaros lo que voy a decir, en ese tiempo una espiritualidad cristocéntrica. Segundo, Cristo visto por Francisco. Y tercero, Cristo visto por Francisco en la misericordia. Franciscanas, hijas de la misericordia. Así haría yo este apartado. Primero, claro, la espiritualidad del siglo XIX, sobre todo en Francia, es una espiritualidad profundamente cristocéntrica y sobre todo eucarística. No olvidéis que, por ejemplo, en Francia, desde el siglo XVII, XVIII, todas las fundaciones, casi todas llevan el nombre del corazón de Jesús o de la Eucaristía. Son profundamente eucarísticas. Lo que hacemos aquí nosotros en la adoración perpetua, ¿no? Mirar a Jesús, mirar como Él te mira, ¿no? Por eso es tan importante redescubrir lo que estamos haciendo en nuestra archidiócesis de Toledo, la importancia de la Eucaristía, de la adoración perpetua. Y de hecho, al curso que viene, si Dios quiere, dedicado también en nuestra Escuela Diocesana de Oración, que vamos a dedicar a los sacerdotes, porque es un año sacerdotal, también concluiremos el curso pastoral con un congreso diocesano eucarístico. Culminará seguramente, que si Dios quiere, en Torrijos, donde la Iglesia acaba de nombrar venerable a Teresa Enríquez, que es una, como sabéis, se le llama popularmente la loca del sacramento. Bueno, es un ejemplo, aunque ella es un poco más anterior, de cómo la Iglesia, y esto lo vive don Gabriel, es apasionado de la Eucaristía, apasionado del corazón vivo de Jesús, apasionado de Jesucristo. Creo que ya no hay ni una duda de que lo esencial del cristianismo es Cristo, como decía Romano Guardini. No hay duda de que la oración cristiana es hecha por Cristo, con Él y en Él. Sin Cristo, sin ese encuentro con Jesús, nuestra vida languidece. Por eso alguien ha definido la oración cristiana como amor. Mirad, la oración cristiana, aunque tenga elementos, no es concentración. Por eso puede haber distracciones y amar mucho a Jesús. Ni la oración cristiana solamente es una especie como de meditación trascendente. Pues hay que también meditar, pero es mucho más. Lo que vuelve loco a Jesús cuando oramos es cuando le decimos: Señor, te quiero. Señor, estoy aquí por ti y voy a gastar mi tiempo contigo, porque sé que el tiempo que dedico a Dios es el único tiempo que no pierdo en mi vida. Esa es la oración que viven. También su hermana, que le acompaña en esta aventura espiritual tremenda que es una congregación, donde, como hemos dicho muchas fundadoras y fundadores, en un momento también como a él, Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, como le pasó a Abraham: sacrifícame a tu propio hijo. Es decir, tiene que estar por encima de lo que crea, por encima de su obra, por encima de lo que realiza. Porque Dios nos quiere más a nosotros que a nuestras obras. Y nos quiere mucho más lo que nosotros vivimos que lo que nosotros hacemos.
Esto es un poco la idea, ¿no? Entonces es una espiritualidad. Yo leyendo alguna cosa de este hombre que ya conocí, vuelvo a repetir, en las Urdes, cuando yo iba allá con el párroco de aquella, que estuve unas cuantas veces a visitar aquel lugar, aquella casa que tenían preciosa, aquella capillita tan hermosa, donde también he rezado con las hermanas. Enfrente tenían, en aquella preciosa alquería de las Urdes, tenían allí su gran labor. Luego fueron trasladadas a distintos sitios de cerca de Coria y en más lugares, ¿no? Me acuerdo también cuando hice la visita pastoral a casas de Don Gómez, recuerdo un pueblecito que estuve allí también con ellas y que descubrí la cercanía que tenían a toda la gente. Esto sería como lo primero, ¿no? ¿Qué sería lo primero de nuestra vida? Pues el estar enamorado de Jesucristo, vivir la pasión por Jesús. A don Gabriel se le llega a escapar decir algo precioso, que es muy de los jesuitas, pero que lo vive en espíritu franciscano. Conocimiento interno de Jesús para más amarle y más seguirle. Él quiere conocer internamente a Jesús. No le interesa, como pasa ahora en las apariciones del resucitado, en este tiempo que estamos viviendo de Pascua. Jesús resucitado, no le importa que miremos su cara bonita, ni su aspecto, sino mira mi corazón, mi costado, mira mis manos. Es decir, mira los signos de mi entrega. Por eso la oración más importante es en el que yo me pongo al Señor, como decía Foucault, con una infinita confianza, y me abandono y estoy con Él, y pasa el tiempo y quizás me aburra y me entren ganas de marcharme de la oración, pero permanezco en su amor. Quien permanece en su amor madurará en su amor, se entregará en su amor y dará la vida en su amor. Segundo, también clave en esta Francisco, ya lo ha explicado muy bien también en la introducción Jesús, San Francisco de Asís. Claro, Francisco de Asís es el santo de siempre, de ayer, de hoy y de mañana. Claro, la característica de Francisco es porque une probablemente como ninguno o muy pocos, ¿no? O mejor dicho, lo han hecho mucho, pero nadie con la maestría que lo hace él ha unido divinidad en Jesús y humanidad. Nadie más divino que Francisco y nadie más humano, capaz de conmoverse, ¿no? Mira, Francisco de Asís tiene como dos claves en su oración, en su vida, que le hacen santo para mí. Uno es el vacío que siente cuando vuelve de Spoleto después de haber estado luchando. El hijo de Pietro Bernardone y Donna Pica, que sale a cantar las maravillas de los poetas y las maravillas de los guerreros y que cerraba todas las noches en Asís como un auténtico juglar. Francisco vuelve vacío de la cárcel, enfermo. Ha estado un tiempo, un año casi. Sobre todo viene decepcionado ya. Y eso es la lucha, ¿para qué? Para que te aplauden cuando llegas triunfando. Porque él viene, como aparece en la película de Hermano Sol, Hermana Luna, llega fracasado, llega escondido. Se mete allí en su casa y se mete allí en su lugar y allí espera que le pase lo que está pasando profundamente de crisis. Por lo tanto, no hay profunda vida de oración si no hay un bucear en el interior. En la frase también de Agustín, nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la primera clave de Francisco, está vacío. Ha fracasado. Dios le ha hecho una emboscada. Hasta en la cárcel, el hijo de Pietro Bernardone y Donna Pica. El que conocía las riquezas ha estado probablemente en una cárcel sucia. Probablemente haya llegado con infecciones, con todo, donde había de todo, ratas, había de todo. Ha tenido que descubrir lo que es la miseria humana. Y la segunda clave, porque esto no hace santo ni orante solo al hijo de Pietro Bernardone, sino que lo que le va a hacer santo, junto con esto, es cuando besa el rostro del leproso sin rostro. Cuando besa la cara del leproso sin rostro. Es decir, el leproso que todos tenemos un leproso a nuestro lado, en nuestra vida,
personas leprosas, personas que tenemos que, en cierta manera, que asumir, que integrar, que aceptar. Y ese beso del leproso le hace a Francisco santo. Porque ese vacío de Dios descubrido en el rostro del hombre, de la persona humana, sin rostro, sin aparentemente incluso sin figura, ese besar, ese rostro, le transforma el corazón. Y esto fue lo que hizo Gabriel, este hombre. ¿Qué va a hacer entonces Gabriel Mariano Rivas? Que además viene de una familia bien, pues como le pasaba un poco a Francisco de Asís. Había estado en una cierta vida de altura, una cierta vida, podríamos decir, de alcurnia alta. Él y su hermana tenían un cierto prestigio allá en... Es decir, él lo que viene a ver es pues que lo único que llena plenamente el corazón es Jesús. Y Jesús te lleva a abrazar al pobre, abrazar al hombre sin rostro, abrazar a lo más miserable que existe. Uno puede pensar, ¿y por qué cuando yo las conocí a estas hermanas franciscanas, hijas de la misericordia, ya en una alquería de las Urdes, que ya digo, eran 16 o 17 personas viviendo, no había más? ¿Por qué estas mujeres, eran 3 o 4 que vivían allí? ¿Por qué viven allí, dedicándose a los más humildes, a compartir su vida? Tampoco buscando éxito, ni ser aplaudidas, ni tener éxito en la vida, ni siquiera éxito evangelizador. Sencillamente estaban allí diciendo con su vida que querían a los que compartían su vida, ¿no? ¿Qué les atraía? ¿Qué tenían este hombre Rivas para fundar esta congregación? Pues mirad, lo que tenía era sobre todo una pasión por Jesús al estilo de Francisco. Es decir, el cristocentrismo, el Cristo eucarístico, el corazón vivo de Jesús lo vive Gabriel, lo vive este hombre, Gabriel Mariano Rivas, lo vive con su hermana, lo viven siempre unidos fundamentalmente al Cristo que presenta Francisco. Y ese Cristo que vive Francisco le lleva a los pobres. ¿Y quién más pobres a veces que la gente que vive en las Españas vaciadas, en el mundo rural, donde a veces no hay nadie casi, donde todos han ido abandonando aquellos lugares, a veces excepto la Iglesia, que mantiene sus sacerdotes allí, mantiene muchas veces el cura que lleva 3 o 4 pueblecitos, las hermanas que van a hacer catequesis para un niño o 2 de comunión, cuando los hay, y están allí. La Iglesia permanece siempre al lado, ¿no? Es esa espiritualidad que vive este hombre y que le inspira Francisco, que podríamos llamar la opción por lo más pequeño, por lo más pobre, por lo más insignificante, por lo que no cuenta, por lo perdido, ¿no? Estaba perdido y ha sido hallado. Este hijo estaba perdido y ha sido hallado, dijo en la parábola del hijo pródigo. Pues la maravilla de don Gabriel es que va a lo perdido, a lo que no cuenta, a lo que verdaderamente ahora mismo tienen una realidad muy viva, por ejemplo en Bolivia, donde hay muchísimas bolivianas que han entrado a formar parte de ellas, pero tiene una realidad muy rica en donde están, humildemente, y van haciendo una labor de demostrar al mundo que se puede ser feliz entregando la vida en lo pequeño, a lo pobre, a lo prove, como dice mucha gente de los pueblos, a lo pobre, pero entregando la vida al Señor y a los hermanos. Y la tercera y última clave, y termino, antes de pasar al testimonio y a rezar un poquito esa pequeña oración que hacemos con un cántico siempre, la tercera y última clave para la oración, aprender a orar orando a través de estos 2 grandes, también sobre todo de don Gabriel, que es, hemos dicho, el hombre que nos enseña a vivir, ¿no? Esta realidad, don Gabriel Mariano Rivas, ¿no? Este hombre de Palma de Mallorca que tiene esas intuiciones, es la misericordia, hijas de la misericordia. Hemos explicado muchas veces que no hay oración sin misericordia. Y no hay misericordia
sin vida de oración. Porque la misericordia es tener los sentimientos del corazón de Jesús. Y eso solo se aprende unido en la oración a Cristo. Mirad, la mayor acto de misericordia en todo el Evangelio lo tiene Jesús conquistando al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo que hace el buen ladrón es orar. El otro, porque no mira a Jesús, mira a la tierra, se desespera. El buen ladrón, que sería bueno, pero sería tan ladrón como el otro, le roba a Jesús el corazón. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Le miró? Eso es la oración. Y esa es la oración que aprendió don Gabriel, Mariano Rivas, que aprendió su hermana, que han aprendido las primeras y todas las que llevan adelante esta congregación tan entregada, tan generosa, tan llena de vida, ¿no? Han entregado su vida en los ámbitos más humildes y más sencillos, ¿no? Llevando colegios adelante, insertándose en las parroquias, viviendo entregada en las diócesis, disponible para lo que Dios le pide, las residencias también, todo lo que tenían que hacer, todo lo que es apostolado, la atención a los enfermos. Pero ¿cuál sería la clave de estas hijas de la misericordia? Pues que es una oración que les lleva a tener un corazón enternecido. Como María en Caná. María en Caná siempre es modelo de la vida consagrada. No tienen vino, no tienen vino. Pues aquí también, a través de las hijas de franciscanas, hijas de la misericordia, que tienen a Francisco, pero tienen también como sustento ese ser hijas de la misericordia, pues hacen y viven esta realidad que para mí me parece que es fundamental en nuestra vida, ¿no? Tener un corazón que se abre a la misericordia, un corazón abierto a la misericordia, un corazón que les lleva a vivir siempre con esa convicción de que cada persona que yo me encuentro en mi camino es Jesús. Esa convicción de encontrarme con el Señor, ¿no? Cuando se nos va poniendo limpio el corazón, vemos a Dios en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Cuando se nos va haciendo en los ojos esas cataratas, unas cataratas que se van ya cristalizando porque no las hemos quitado y o hemos limpiado lo que sería todo eso que es suciedad. Vemos que nos cuesta mucho ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Nos cuesta descubrir su amor misericordioso, nos cuesta descubrir lo que significa esa profunda esperanza, ¿no? Nos cuesta mucho descubrir las maravillas de las maravillas que es ese amor infinito de Dios. Hace unos días contaba ya aquí lo que me contaba un sacerdote para hablar de esa misericordia, un sacerdote muy amigo mío, ¿no? Él llevaba y está en un monasterio de lo ancho y grande que es Castilla-La Mancha. Está en un monasterio donde me dice que está en un sitio que hace muchísimo frío. Dice, ahí el sitio donde yo estoy muchas noches llega a marcar el termómetro 20 grados bajo cero, ¿no? Y al monasterio, que está en un pueblecito también deshabitado, pues él vivía como capellán, llevaba unos cuantos pueblos y estaba un día meditando, pues esto que meditaría tantas veces don Gabriel y meditaría tantas veces también las primeras hijas de la misericordia, ¿no? Dice que estaba meditando y que él pensaba, convencido, Jesús nos visita siempre, como decía Francisco de Asís, ¿no? Tocar la cara del leproso, ¿no? Del hombre sin rostro, ¿no? Y un día, cuando estaba a punto de acostarse, aquel día me decía con mucha gracia, no pasábamos de 15 grados bajo cero en aquel monasterio. De pronto me llama la Madre Superiora y me dice, baja usted, padre. ¿Por qué? Porque a la entrada del monasterio, ahí en el pórtico, hay un chico que habrá llegado al pueblo y se está acostando en un saco de dormir. Se queda congelado,
con el frío que hace y con la que está cayendo, con la pelona que hay. Está cayendo, es que es ese. Y dice que él pensaba, ¿es Jesús? Voy a bajar a ver a Jesús. Estaba yo pensando que Jesús me pusiese a alguien en mi camino. En la oración decimos que te descubra, Señor, vivo y resucitado en cada ser humano, ¿no? Que descubra que tú eres una presencia viva, eficaz. Es Jesús, no preguntes más. Bajo y me encuentro que se está metiendo en el saco de dormir. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues me voy a acostar. ¿Pero cómo te vas a acostar con 16 bajo cero? Tenemos precisamente en la parroquia ahora mismo, tenemos un albergue pequeño, pero hay suficiente hasta comida. Tenemos allí pues una cama, por supuesto. Si quieres dormir en el suelo, te ponemos, calientas, hay una estufa, pero bueno, no. Pensaba el sacerdote, ¿es Jesús? No le pregunto más, ¿es Jesús? Ya está, es Jesús. ¿Por qué no vienes? ¿A qué has venido? Pues he venido aquí a refugiarme. Estoy buscando la manera de... Estoy buscando, no sé qué busco, pero ¿cómo te llamas? Y pensaba este sacerdote, qué tonto. No tiene que haberle preguntarle cómo se llama. ¿Es Jesús? ¿Ya está? ¿Es Jesús? Es Jesús. Voy a preguntar cómo se llama. Estas horas de la noche me lo envía. Es Jesús. Es Jesús. Y volvía otra vez. Venga, vente conmigo. Se empezó a levantar. Dice que estaba metido en una manta. Es Jesús. Llegan allá al albergue de la parroquia, en aquel monasterio, y empieza. Bueno, si como vas a estar por aquí unos días, me gustaría saber cómo dirigirme a ti. Te he preguntado 2 o 3 veces cómo te llamas, ¿no? Y solamente me gustaría, pues para poderte llamar, puedes estar aquí los días que quieras, pero es que es un pueblecito que está deshabitado, estamos viviendo el monasterio y yo que soy el capellán, así que, ¿cómo te llamas? Y aquel muchacho le dijo, mi madre, María, que ha muerto, me llamaba Jesús, porque mi nombre es Jesús. A veces en el pueblo me llamaban uno Chuchi o Chule, pero mi nombre es Jesús. Y dice que cuando bajaba, subía ya para el monasterio, lo había dejado allí lo tienes bien merecido. Pues es Jesús. ¿Para qué preguntas? ¿Para qué preguntas? Es Jesús. Pues esto es un poco lo que viven nuestras hermanas franciscanas, hijas de la misericordia, a través de este carisma bellísimo del siglo, fijaros, de 1856 que se funda. Es Jesús. Ellas ven a Jesús en La Mancha, en las Urdes, en Bolivia, en cualquier sitio. Es Jesús. Y eso es lo importante, descubrir a Jesús. Y cuando uno vive esa ternura por el Señor y vive esa ternura por los que sufren y vive, es lo que da como fruto siempre la oración. Mirad, no tenemos más que una prueba de algodón para saber si mi oración es o no entrado en sintonía con Cristo, y es la caridad. Si no tengo yo caridad en mi oración, lo que hago es estarme mirando el ombligo, y el fruto que daré será un narcisismo más. Un recolector muchas veces de virtudes aparentemente abstractas, pero que la más importante, que es la caridad, ni asoma por mi vida. Porque como dice, hasta en las virtudes teologales, la más importante es la caridad, dice San Pablo, porque la fe y la esperanza desaparecerán en el cielo. En el cielo no va a haber fe ni esperanza, porque vamos a ver a Dios y la esperanza está colmada. Pero seguirá habiendo caridad. Seguirá habiendo en el cielo la caridad con que yo he orado, la caridad con que he ayudado a los pobres, la caridad con que he tratado a los demás, la caridad con que he servido al Señor. La caridad esa va a seguir, eso no va a desaparecer nunca, porque en todo vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado, como dice San Pablo. Al final, en su vida, don Gabriel tiene una frase, tiene una idea que repite mucho, que es: cantaré eternamente las misericordias del Señor.
cantaré eternamente las misericordias del Señor. Pues nosotros decimos ahora a Jesús: Señor, quiero cantar delante de ti las misericordias, mirarte, dejarme mirar y creer que para ti, como creyó la Virgen, nuestra Madre, nada hay imposible. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Más de 80 años presentes en la parroquia de Corral de Almaguer, en Villanueva de Alcardete, en otros muchos pueblos manchegos, toledanos, de Cuenca. Más de 80 años son para darle gracias a Dios por la gran labor, como ya ha dicho don Francisco, y ahora diré ya, de las hijas de la misericordia, de las franciscanas hijas de la misericordia. Yo en tantos años allá las he visto de poner inyecciones, como he dicho al principio, de ser maestras, de limpiar la casa de los mayores, la residencia de ancianos, de enseñar a coser, de todo. Han educado, han enseñado y eso queda siempre. Para mí es el mejor regalo que a Corral de Almaguer ha hecho una familia a los que respeto y quiero y venero, que son la familia Pinuaga. Gracias a ellos, ellas están presentes allí porque hace 80 años le dijeron qué hermanas o qué monjas, como se decía, podemos traer a Corral de Almaguer para que hagan toda esta obra, y algún sacerdote santo les dijo: trae a las hijas de la misericordia, que donde van agarran como la grama. Y así
ha pasado y así lo siguen haciendo. Y ahora ya todas mayores están, cual vela del Santísimo fuese, en la residencia de ancianos, descubriendo en cada anciano la presencia de Cristo y consumiéndose, haciendo lo que pueden, desde estar en la portería hasta limpiar un rincón, haciendo lo que pueden según su edad. Hoy nos acompaña María Encarnación Concha Vidal, conocida en Perú, en Bolivia, en México, muy conocida, y ahora en Corral de Almaguer, natural de Ciudad Real, capital. Ingresó con 18 años en la congregación y su postulantado y noviciado lo hace en Pina, Mallorca, en la casa de la Fundación. Sus primeros años de profesa los pasa en Mallorca y de allá pasa a realizar sus sueños, el de siempre, de ser misionera, donde está casi 40 años por Perú, por Bolivia, por México, y de misionera sigue en Corral de Almaguer y los alrededores, porque ella no para. Yo digo, hermana, tú duermes y comes en tu convento y además rezas, pero tu convento es la calle, es la misión, es la parroquia, es la misa y la liturgia en la ermita de San Antón, es cada enfermo que visita. Es impresionante. 80 años de presencia allí, no sé los que tiene ella, ni se lo voy a preguntar. Sus bodas de plata ya las celebró en Perú, sus bodas de oro las celebró en Bolivia y su broche de oro lo está poniendo en Corral de Almaguer. Escuchamos tu testimonio. En primer lugar, pues el que nos preside, nuestro Señor, lo vamos a saludar como lo saludaba San Francisco. Alabado sea mi Señor, el Dios de la vida. Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, don Jesús. Buenas tardes con todos. Como bien ha dicho don Jesús, soy franciscana, hija de la Misericordia. Pertenecemos a la Tercera Orden Regular de San Francisco, viviendo en fraternidad, comprometiéndonos con voto público a la observancia de los consejos evangélicos de obediencia, pobreza y castidad, siguiendo a Jesucristo a ejemplo de San Francisco de Asís. Nos proponemos vivir esta conversión evangélica en espíritu de oración, de pobreza y de humildad. Como religiosa franciscana, mi oración siempre ha sido y es iluminada por la palabra de Dios, por la vida de San Francisco y por esa gran mujer que me acompaña siempre a conocer a su hijo, María. Ella es María en Camino, así la conocemos en Perú, y ella es mi fortaleza. Cuando San Francisco de Asís oraba, decía: «Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz». Cuando escuché por primera vez esta oración, me impactó. Con frecuencia la repetía. La puse en mi vida, pidiéndole al Señor que me ayudara a conseguir a ser una mujer de paz, una mujer de amor, una mujer de fe, una mujer alegre,
Aún estoy trabajando en ello. Os invito a que cojáis esta oración y la trabajéis. Os ayudará mucho en vuestra vida de oración. También mi experiencia de oración está en el rezo de laudes, orar con los salmos. Es la primera oración de la mañana que hacemos las hermanas. Los salmos me ayudan a conectarme con Dios. Hay que estar conectados con Dios. Tenemos que conectarnos con el Evangelio, como lo hacía San Francisco de Asís. Él estaba continuo, conectado con el Evangelio. Hoy en día, todo el mundo estamos conectados a las redes sociales y sobre todo a Internet. O sea, que es algo que sabemos. Ahora, conectarnos con Él. Esto es. Otra de las experiencias de oración que os puedo compartir, que poco a poco me he ido enamorando, es de la Eucaristía. Al principio, todas las Eucaristías me parecían iguales. Ahora no. Cada Eucaristía que vivo es distinta. Y la verdad, si algún día no puedo ir, y os lo digo de corazón, es algo que realmente lo necesito. Siento la necesidad de la Eucaristía, siento. Y esto me da a mí mucha alegría y muchas gracias le he dado al Señor porque me da esta inquietud de la Eucaristía. En la Eucaristía hay momentos que me siento muy unida a Jesús de Nazaret, sobre todo en el momento de la consagración. Es el momento, cuando va a llegar la consagración, interiormente yo ya me sitúo pues en el cenáculo. Y a veces hay momentos que veo, ¿verdad?, que veo al sacerdote como a Cristo. Yo he estado en Tierra Santa y uno de los lugares que tenía mucha ilusión era conocer el cenáculo, cuando el sacerdote que nos acompañaba nos decía, hoy vamos a tal sitio, pero hoy vamos a llegar al cenáculo. Bueno, yo ese día gocé, porque era un lugar, no sé qué me esperaba, pero yo me imaginaba pues allá a Jesús con todos los apóstoles y la última cena, que es algo, pues para nosotros los católicos, algo grande, ¿no? Entonces, uno de los lugares que tenía yo ilusión por ver en el cenáculo, cuando entré, claro, te impacta, porque a veces nos imaginamos cosas y cosas, ¿no? Pero yo cuando pasé al cenáculo miraba por todas partes y al principio decía, ¿y dónde estarían ellos? ¿Dónde estarían? ¿En qué lugar? ¿No? Y yo se lo pregunté, pero claro, en cualquier lugar del cenáculo estaban. Pues sí, cuando entré miraba por todas partes y la verdad me quedé sin palabras. Era un gozo como Nazaret. Nazaret también tenía mucha ilusión de conocer Nazaret. Y me acuerdo que cuando llegué a Nazaret, todas las carpinterías, en todas me metía. Y me imaginaba ahí pues a la Sagrada Familia. Ahí me imaginaba, ¿no? Y son carpinterías muy hermosas, grandes. Bueno, otro momento de la Eucaristía que me ayuda en mi oración son las lecturas. A veces estaba distraída y ahora me lo hago de penitencia a preguntarme ¿qué ha dicho hoy? Porque claro, nosotros tenemos fácil el Evangelio porque todos los sacerdotes nos lo explican. Pero ¿y la primera lectura? ¿Y la segunda? ¿Y el Salmo? Y una de las cosas que a mí me encanta de la Eucaristía, y
intento estar lo máximo atenta a la colecta, a la oración colecta. Esta sí, porque es casi el resumen de lo que nos van a decir. Bueno, pues el momento de las lecturas, especialmente el Evangelio. En el Evangelio intento vivirlo con él. El Evangelio sí que intento, porque hay algunos evangelios maravillosos. Todos son buenos, pero hay algunos que según nosotros pues nos llega de una manera o nos llega de otra, ¿no? Pues intento vivirlo con él y con su gente. Por eso creo que me siento feliz cuando estoy con la gente, con mi gente, porque estoy convencida que el que sirve a Dios sirve al pobre. Eso yo ya me he convencido. El que sirve al pobre sirve a Dios. Para mí, estar con Dios es estar donde pueda ayudar. Este es mi lugar. Donde yo pueda dar un servicio, donde yo pueda hacer algo, ahí está Dios. Y esta es mi oración también. Donde está la necesidad, puedo dar culto a Dios. Porque así como decimos que quien sirve al pobre sirve a Dios, pues donde está puedes hacerlo. Es lo que hacía San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un loco al principio, después ya fue un santo, pero que siempre estaba con su gente y, claro, metido a la gente, haciendo a la gente, pues era un joven extraordinario. Lo mismo, Jesús siempre estaba, es lo mismo. Jesús siempre estaba con la gente, ayudando a la gente, comía con la gente, hablaba con la gente, hacía milagros. Si Jesús no ha hecho una cosa que no podamos hacer. Es una vida ordinaria, extraordinaria. San Francisco evangelizaba al estilo de Jesús. A mí personalmente también me gusta mucho y voy detrás de ello, evangelizar al estilo de Jesús, al estilo de este gran hombre. Para vivir todo esto se necesita estar conectado. Si nosotros no estamos conectados a Él, no podemos hacer nada. Nada. Francisco también se retiraba a orar. Y sabemos que Jesús, con frecuencia, se retiraba a lugares solitarios. Esto no lo dice mucho la Biblia. Se retiraba a lugares solitarios a orar. Es necesario orar si queremos transmitir algo de Dios. Una de las veces que vine de vacaciones a España, el padre Ignacio Larrañaga, supongo que es muy conocido, ya ha muerto, también era franciscano, ¿no? Él daba el encuentro de experiencia con Dios. O sea, todo era... Yo lo había oído mucho, pero no había tenido ocasión de hacerlo. O sea que yo sabía de estos encuentros, pero nunca no tuve ocasión. Entonces, cuando llegué estas vacaciones a España y me entero que va a hacer una experiencia de Dios Ignacio Larrañaga, pues pedí información y me dijeron que aún había lugar libre. Entonces me inscribí y los hice. Esto también marca. Lo veía y yo veía cómo el padre Ignacio, todas las noches, cuando nos había dado los últimos puntos de la oración para el día siguiente, que empezaba ya a oscurecer, él salía de la casa, porque estábamos en una casa donde
más bien era un pueblo de Mallorca y estaba casi en la montaña, ¿no? Entonces él salía a orar cada noche. Bueno, pues dentro de mí, empecé a sentir algo. Dentro de mí empecé a sentir algo que iba creciendo, una idea que no me dejaba. En la oración, en cualquier momento de mi vida, de cualquier acto, lo tenía presente, hasta que lo vi con claridad. Yo también lo llevaba a la oración, y él lo sabe. Le decía, a ver, explícame, enséñame, porque era algo que iba sintiendo dentro, pero era algo que no llegaba hasta que una vez en la oración, hasta que lo vi con claridad, que realmente lo que quería y necesitaba era hacer pustinia. Y esto no era fácil para mí, ya que yo como franciscana, nosotros vivimos en fraternidad. Y hacer esta experiencia de pustinia era hacer como ermitaña. Entonces yo decía, ¿y cómo voy a lograr yo esto? Y hacer una experiencia de ermitaña no lo tenía fácil. La idea la empecé a llevarla a la oración. Cada día cuando oraba le pedía al Señor que me iluminara como lo tenía que hacer para poderlo hacer realidad en mi vida. Hasta que un día en la oración cogí un papel, un bolígrafo y redacté al Gobierno General una carta expresándole mis sentimientos y pidiéndole que me concediera el permiso de poder hacer esta experiencia de pustinia para un mes, pero me consiguieron 15 días. Otra de mis experiencias de oración como religiosa franciscana que me ha ayudado y me ayuda es la oración de contemplación que hacía San Francisco en medio de la naturaleza. Alababa a Dios cantando «Alabado sea mi Señor». Yo cada día voy a la ermita de la Virgen de la Muela, allá en Corral de Almaguer. Verdaderamente todo mi camino es una contemplación. Soy feliz, extiendo mi mirada a todo lo que me rodea. Le doy gracias hasta a los árboles por el oxígeno que nos regala. Y como Francisco canto, libres como Francisco, ir por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco, ser los menores de corazón. La alegría franciscana es fruto de paz y bien. Muchas gracias y que nunca nos falte la alegría franciscana. Terminamos con este testimonio precioso e impresionante de esta hermana que desde Corral de Almaguer nos ha traído, desde su gran servicio a la parroquia y a la residencia de mayores, esta maravilla que es su propia experiencia de oración. Volveremos a estar dentro de una semana. Nos acercamos ya al número 100 de nuestras escuelas diocesanas de oración, donde estamos aprendiendo a orar, orando con los grandes maestros de oración. Que el Señor nos siga bendiciendo y ayudando, como en este día de hoy, que hemos verdaderamente profundizado en la espiritualidad franciscana de don Gabriel Mariano Rivas Gallar, sacerdote de Palma de Mallorca, que fundó las franciscanas Hijas de la Misericordia.